El cielo de Ciudad de México lucía gris aquella mañana. Desde las alturas de su oficina en un rascacielos moderno, Alejandro observaba las calles bulliciosas a través del enorme ventanal que cubría toda una pared. La ciudad vibraba con energía, llena de personas que corrían de un lado a otro, persiguiendo metas, sueños o simplemente tratando de sobrevivir un día más. Pero Alejandro no sentía nada. Aunque estaba rodeado de lujo y éxito, su vida parecía vacía. En su escritorio, una cafetera italiana aún soltaba vapor, llenando el aire con el aroma del café recién hecho. Documentos y contratos estaban apilados meticulosamente. Era una escena que reflejaba perfección y control. Sin embargo, Alejandro permanecía en silencio, con las manos en los bolsillos, mirando fijamente la vida que ocurría allá abajo. «Señor, su agenda está lista para hoy». La voz de Juan, su asistente, lo sacó de sus pensamientos. «Gracias, Juan. Déjala sobre el escritorio». «¿Todo bien?» Lo noto distraído. Alejandro suspiró girándose hacia Juan. Era un hombre joven, eficiente y siempre dispuesto, pero en ese momento, la pregunta parecía demasiado personal. «¿Sabes, Juan? He alcanzado todo lo que alguna vez quise. El respeto, el dinero, la fama. Pero a veces me pregunto si realmente vale la pena». Juan lo miró sorprendido. No estaba acostumbrado a ver a Alejandro dudar. «Bueno, señor, tal vez la respuesta no esté aquí». Juan señaló los documentos en el escritorio. «Tal vez esté allá afuera». Las palabras resonaron en Alejandro mientras revisaba su itinerario del día. Reuniones con inversionistas, almuerzos en restaurantes exclusivos, llamadas interminables. Lo mismo de siempre. Decidió salir sin rumbo fijo. Necesitaba despejar la mente. Conduciendo su lujoso automóvil negro por las estrechas calles de un barrio más antiguo de la ciudad, Alejandro notó algo que le llamó la atención. A su derecha, un edificio desgastado por el tiempo se alzaba entre la modernidad circundante. Era un hogar de ancianos, según el cartel. Ventanas pequeñas, pintura descascarada y una atmósfera melancólica lo envolvían. Frente al lugar, un grupo de personas mayores se sentaba en bancas oxidadas, observando a los transeúntes con ojos apagados. Alejandro frenó instintivamente. Algo en sus rostros lo inquietó. Aquellos ojos no eran diferentes de los suyos cuando se miraba al espejo. Vacíos, buscando algo más. Sin pensarlo demasiado, estacionó el auto y cruzó la calle. Al entrar, el olor a desinfectante mezclado con humedad le golpeó. Las paredes estaban decoradas con fotografías antiguas y pinturas hechas por los residentes. Una mujer de cabello gris recogido en un moño lo recibió con una sonrisa cansada. «Buenos días, señor. ¿Puedo ayudarle?», preguntó con voz amable, aunque con cierto desconcierto. «No estoy seguro. Solo pasaba por aquí y decidí entrar». Alejandro sintió lo absurdo de su respuesta, pero la mujer no pareció juzgarlo. «Bueno, este es el Hogar San Andrés. No recibimos muchas visitas, pero si quiere conocerlo, puedo mostrarle las instalaciones». Asintió y la siguió por un pasillo iluminado por luz tenue. Las habitaciones eran modestas, con camas individuales y pequeñas mesas llenas de fotografías. Algunos residentes estaban sentados en sus camas leyendo o mirando por las ventanas. Pero lo que más llamó su atención fue la sala común. Ahí, un grupo de ancianos estaba reunido, algunos jugando dominó, otros simplemente mirando al vacío. En una esquina, una mujer de cabello blanco y ojos vivaces leía en voz alta. Su voz era suave pero firme, y los demás parecían escucharla con atención. «Esa es Rosa». La mujer que lo guiaba señaló con una leve sonrisa. «Siempre está contando historias. Es una de nuestras residentes más queridas». Alejandro se acercó, intrigado. Rosa levantó la mirada, notando su presencia. «¿Un rostro nuevo?», dijo con curiosidad. «Sí, es mi primera vez aquí. Me llamo Alejandro». «Un placer, Alejandro, siéntate. Siempre hay espacio para uno más cuando se trata de historias». Alejandro obedeció.
Rosa cerró el libro que leía y lo miró directamente a los ojos. ¿Sabes? Las historias tienen un poder especial. Pueden sanar, unir, incluso cambiar vidas. Y todos aquí tenemos muchas que contar, aunque a veces nadie quiera escucharlas. Las palabras de Rosa tocaron algo profundo en Alejandro. Se presentó como un hombre de negocios que buscaba entender lo que le faltaba en su vida. Rosa comenzó a hablar de su juventud. Le contó sobre un amor que nunca pudo ser, un hombre que había marcado su vida, pero que el destino se llevó antes de tiempo. Mientras hablaba, sus ojos brillaban mezclando melancolía y esperanza. Él me regaló un colar, ¿sabes? Decía que era nuestra promesa, pero lo perdí, o tal vez fue el destino quien decidió guardarlo. Alejandro sintió un nudo en la garganta. No era la historia de Rosa lo que lo conmovía, sino cómo la contaba, con una honestidad que él había olvidado que existía. Cuando la charla terminó, Alejandro se levantó, agradeciéndole por compartir su historia. «Rosa, volveré», dijo con una sonrisa sincera. «Eso espero, joven. Aquí siempre hay un lugar para quien quiera escuchar». La semilla del cambio. De regreso a su auto, Alejandro no podía dejar de pensar en Rosa y los demás residentes. Sus ojos, sus palabras, su realidad. Había algo en ellos que le pedía hacer más. Mientras conducía por las mismas calles que antes parecían insignificantes, sentía que algo dentro de él había cambiado. En su oficina, Juan lo esperaba. «¿Cómo fue el día, señor?», preguntó dejando una taza de café sobre la mesa. «Diferente», respondió Alejandro, dejando escapar una sonrisa ligera. «Juan, mañana necesito que bloquees mi agenda. Tengo algo importante que hacer». Juan lo miró con incredulidad, pero no hizo preguntas. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sentía que su vida tenía un propósito. Y aunque no sabía exactamente qué era, estaba decidido a descubrirlo. La mañana siguiente, Alejandro regresó al hogar San Andrés con una bolsa llena de pan dulce recién horneado. La luz del sol apenas iluminaba las calles, reflejándose en los charcos que la lluvia de la noche anterior había dejado. Frente al hogar, se detuvo un momento, observando las ventanas con sus cortinas desgastadas y el letrero oxidado que apenas sostenía el nombre del lugar. Respiró hondo, sintiendo una mezcla de determinación y curiosidad. Al entrar, fue recibido por Lourdes, quien lo miró sorprendida desde su pequeño escritorio. Su cabello estaba recogido en un moño apretado, y las arrugas en su rostro parecían más suaves esa mañana. «Señor Alejandro, no esperaba verlo tan pronto». Su voz llevaba una mezcla de sorpresa y gratitud. «Buenos días, Lourdes. Pensé que los residentes disfrutarían un poco de pan dulce», dijo levantando la bolsa. «Qué amable de su parte. Les alegrará mucho. Pase, por favor, están en la sala común». Alejandro avanzó por el pasillo, notando nuevamente las paredes descuidadas y los pisos desgastados. El aire estaba impregnado del aroma a desinfectante y algo de humedad, pero eso no disminuyó su entusiasmo. La sala común estaba como la recordaba, un espacio sencillo con muebles viejos y una televisión que reproducía un programa matutino de fondo. Algunos ancianos miraban sin mucho interés, mientras otros permanecían en sus propios mundos, atrapados en el silencio. Al fondo, Rosa estaba sentada con un libro en las manos, aunque parecía más interesada en sus pensamientos que en la lectura. Cuando lo vio entrar, Rosa levantó la vista y sonrió ligeramente. Alejandro se acercó y le mostró la bolsa. «Buenos días, Rosa. Traje algo para compartir. Espero que te guste el pan dulce». Rosa dejó el libro a un lado y lo miró con un brillo en los ojos. «Hace años que no pruebo un buen pan dulce. Qué detalle tan lindo, Alejandro». Mientras Alejandro repartía las piezas entre los residentes, se dio cuenta de lo poco que bastaba para sacarles una sonrisa. Algunos lo miraban con desconfianza al principio, pero después de probar el pan, sus rostros se suavizaban y comenzaban a compartir recuerdos. Uno de los ancianos, don Arturo, empezó a hablar sobre cómo su madre solía hornear panes similares cuando él era niño. Las historias fluyeron de manera espontánea,
llenando el espacio con una calidez que antes parecía imposible. Una vez que todos habían recibido su porción, Alejandro regresó al asiento junto a Rosa, quien seguía observándolo, con curiosidad. «No esperaba verte tan pronto», dijo Rosa tomando un sorbo de café que Lourdes había servido momentos antes. «Yo tampoco», respondió Alejandro con sinceridad. «Pero desde que estuve aquí ayer, no he dejado de pensar en este lugar». Rosa arqueó una ceja, como si estuviera evaluándolo. «¿Y qué es lo que te tiene tan intrigado?». Alejandro miró alrededor, viendo las paredes descascaradas, los muebles viejos y sobre todo los rostros de los ancianos que parecían estar viviendo en un limbo entre el pasado y el presente. «Creo que este lugar merece algo mejor. Merecen algo mejor». Rosa inclinó la cabeza interesada, pero sin perder ese aire de escepticismo que la caracterizaba. «Eso suena noble, pero también ambicioso. Sé que no será fácil, pero quiero intentarlo». La conversación se detuvo cuando Lourdes entró con una bandeja de café para los demás residentes. Alejandro aprovechó para caminar por la sala, observando los pequeños detalles que antes había pasado por alto. Las fotografías enmarcadas en las mesas, las plantas que parecían resistir al descuido, los pequeños adornos que los ancianos habían traído consigo para hacer del lugar algo propio. Cada objeto contaba una historia, y eso lo conmovió profundamente. Más tarde, pidió hablar con Lourdes en privado. La pequeña oficina de la directora estaba abarrotada de papeles, carpetas y una vieja computadora que parecía a punto de rendirse. Lourdes lo recibió con una sonrisa nerviosa, claramente sorprendida por el interés de Alejandro. «¿En qué puedo ayudarlo, señor Alejandro?». «Lourdes, quiero hacer algo por este lugar. Algo que realmente marque la diferencia». Lourdes lo miró con cautela, como si no estuviera acostumbrada a recibir este tipo de ofrecimientos. «Señor, le agradezco mucho su intención, pero este hogar tiene muchas necesidades. No sé si sea posible». «Escucha», interrumpió Alejandro con un tono firme pero amable. «Tengo los recursos y tengo la voluntad. Solo necesito que confíes en mí». Lourdes asintió lentamente, aunque todavía parecía escéptica. «¿Y por dónde piensa empezar?». «Quiero organizar una fiesta para los residentes, algo que les devuelva la alegría y los haga sentirse vivos». Lourdes abrió los ojos con sorpresa. «¿Una fiesta? Eso nunca se ha hecho aquí». «Entonces, es hora de cambiar las cosas». La noticia de la fiesta comenzó a extenderse entre los residentes, despertando una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. Alejandro se tomó el tiempo de hablar con cada uno de ellos, tratando de ganarse su confianza. Algunos, como don Arturo, estaban emocionados con la idea, mientras que otros, como doña Margarita, se mostraban más reacios. «No soy buena para esas cosas», dijo Margarita cuando Alejandro la invitó personalmente. «No tienes que hacer nada que no quieras, pero creo que te divertirías», respondió él con una sonrisa. El día de la fiesta, Alejandro llegó temprano al hogar para supervisar los últimos detalles. Había contratado a un grupo musical local, decorado la sala con guirnaldas coloridas y conseguido comida donada por un restaurante cercano. Cuando los residentes comenzaron a llegar, vestidos con sus mejores prendas, el ambiente se transformó por completo. Las caras que antes estaban llenas de melancolía ahora mostraban emoción y curiosidad. Cuando la música comenzó a sonar, Alejandro se acercó a Rosa y le tendió la mano. «Prometí que bailaría, ¿recuerdas?». Rosa rió y aceptó su mano. «No esperaba menos de ti». Mientras bailaban, los demás residentes comenzaron a unirse poco a poco. La sala se llenó de risas, pasos de baile y canciones que evocaban recuerdos felices. Alejandro se dio cuenta de que no solo estaba transformando el hogar, sino también a sí mismo. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba haciendo algo que realmente importaba. La luz del amanecer iluminaba el hogar San Andrés con un tono cálido, como si el día llevara consigo la promesa de algo especial. Alejandro llegó temprano, decidido a continuar con su misión de cambiar el lugar. Aún no había residentes en los pasillos.
solo el eco de sus pasos sobre el suelo de madera desgastada y el murmullo lejano de las primeras conversaciones del día. Entró a la sala común y encontró a Rosa sentada en su rincón habitual, con una taza de té en las manos y una expresión serena en el rostro. El libro que solía acompañarla descansaba cerrado sobre la mesa junto a ella. Al verlo, levantó la vista y le dedicó una sonrisa que llevaba una mezcla de calidez y curiosidad. «Llegaste temprano, muchacho», comentó Rosa con tono juguetón. «Quería asegurarme de que todo estuviera en orden después de la fiesta», respondió Alejandro mientras se sentaba a su lado. La sala todavía conservaba rastros de la celebración de la noche anterior. Las guirnaldas seguían colgadas, y el aroma a comida y flores aún flotaba en el aire. Alejandro se permitió un momento para observar a los ancianos que comenzaban a llegar, algunos todavía comentando entre risas los momentos más divertidos del evento. «Fue una buena noche», continuó Rosa girando la taza entre sus manos. «Hacía tiempo que no veía a todos tan felices. Me alegra escuchar eso, pero esto es solo el comienzo». Rosa lo miró fijamente, como si intentara descifrar lo que había detrás de su entusiasmo. «Alejandro, te noto muy comprometido con este lugar, pero no puedo evitar preguntarme, ¿por qué? ¿Qué te motiva a hacer todo esto?» Alejandro se recargó en el respaldo de la silla y suspiró profundamente. Era una pregunta que él mismo había estado evitando responder, incluso para sí mismo. «Creo que siempre he estado tan enfocado en mi trabajo, en acumular riqueza, que olvidé lo que realmente importa. Cuando vine aquí por primera vez, vi algo que nunca había visto en mi mundo: autenticidad. Ustedes no esconden quiénes son ni lo que sienten». Me recordó a mi abuela. Rosa arqueó una ceja con interés, animándolo a continuar. «Mi abuela era como tú, fuerte, sabia. Ella fue quien me enseñó muchas de las lecciones que ahora valoro, pero siempre me decía que no olvidara a las personas que me rodeaban. Creo que me perdí en el camino, y ahora quiero enmendarlo». Rosa asintió lentamente, como si entendiera más de lo que Alejandro era capaz de expresar con palabras. «Entonces, estás en el lugar correcto. A veces, las almas perdidas encuentran su hogar en los lugares más inesperados». Antes de que pudiera responder, Lourdes entró en la sala con un cuaderno en la mano. «Alejandro, ¿puedo hablar contigo un momento?». Alejandro se levantó y siguió a Lourdes a la pequeña oficina, donde ella colocó el cuaderno sobre el escritorio. «He estado pensando en las mejoras que mencionaste», dijo Lourdes mientras abría el cuaderno, revelando una lista de necesidades prioritarias para el hogar. «Aquí está todo lo que necesitamos. Algunas cosas son básicas, como pintura, camas nuevas, pero otras son más complicadas, como la instalación de rampas y baños adaptados». Alejandro tomó el cuaderno y comenzó a revisar cada punto con atención. «No te preocupes por el dinero, Lourdes. Haremos que esto suceda». Lourdes lo miró con incredulidad, pero también con esperanza. «No sé cómo agradecértelo, Alejandro. Esto cambiará nuestras vidas». «No necesitas agradecerme. Solo quiero que todos aquí tengan la vida que merecen». De regreso a la sala común, Alejandro se unió nuevamente a Rosa, quien había comenzado a leer su libro. Antes de que pudiera sentarse, ella levantó la vista y le señaló la silla frente a ella. «¿Ya terminaste de salvar el mundo?», preguntó con una sonrisa burlona. «Todavía no, pero estoy en camino», respondió Alejandro, devolviéndole la sonrisa. Pasaron la mañana conversando sobre pequeñas cosas, desde los libros favoritos de Rosa hasta sus recuerdos de juventud. Poco a poco, Alejandro comenzó a entender que cada anciano en el hogar tenía una historia única, llena de amor, pérdida y perseverancia. Cuando la conversación derivó en la familia de Rosa, su semblante cambió ligeramente. «Tenía una hermana», dijo, su voz más baja que antes. «Éramos muy unidas, pero una discusión estúpida nos separó. Nunca volvimos a hablar antes de que falleciera». «Lo siento mucho, Rosa», respondió Alejandro con sinceridad. Rosa tomó un momento antes de continuar. «Fue hace mucho tiempo, pero todavía pienso en ella.
especialmente en el collar que mi abuela nos dejó. Se suponía que sería un símbolo de unidad para nosotras, pero se perdió en medio del conflicto. ¿El collar de tu abuela? ¿Qué le pasó? No estoy segura. Después de nuestra discusión desapareció. Creo que alguien lo escondió para evitar más problemas, pero nunca supe quién ni dónde. Alejandro sintió un destello de curiosidad y determinación al escuchar la historia. Tal vez podamos encontrarlo. Rosa lo miró con una mezcla de sorpresa y escepticismo. ¿De verdad harías algo así? Por supuesto. No sé si tenga sentido, pero siento que ese collar puede ser más importante de lo que parece. Rosa lo estudió por un momento antes de asentir. Está bien, pero no quiero que te obsesiones con esto. Es solo una pieza de nuestra historia, no la historia completa. Entendido. Con esa promesa, Alejandro decidió que su próximo objetivo sería resolver el misterio del collar. Pero mientras tanto, había otras tareas urgentes que atender. Salió del hogar con la lista de Lourdes en mente y una nueva misión en su corazón. Al caminar por las calles de la ciudad, sintió que algo en él había cambiado. Por primera vez en años, estaba motivado por algo más grande que su éxito personal. Y eso, pensó, era el verdadero comienzo de su transformación. El sol del mediodía golpeaba con fuerza mientras Alejandro caminaba por las calles empedradas del pueblo. A pesar del calor, su mente estaba enfocada en dos cosas: los planes para mejorar el hogar San Andrés y el misterio del collar perdido que Rosa había mencionado. Decidido a seguir adelante con ambos objetivos, hizo una parada en 1900, una pequeña ferretería local, para comenzar a comprar los materiales necesarios para las reparaciones más urgentes. El lugar tenía un aroma a madera y pintura fresca. Tras unos minutos de buscar entre estantes repletos de herramientas, un hombre mayor con una gorra descolorida se le acercó. ¿Busca algo en especial, joven?, preguntó con amabilidad. Sí, necesito pintura, clavos y algunas herramientas básicas. Tengo un proyecto importante en el hogar San Andrés. El hombre asintió con interés mientras comenzaba a reunir los artículos. Ah, el hogar para ancianos. Mi esposa solía ser voluntaria ahí. Es un buen lugar, pero hace falta mucho trabajo para que vuelva a ser lo que era. Estoy trabajando en eso. Quiero que los residentes se sientan como en casa. El hombre sonrió, mostrando un destello de admiración en su mirada. Eso habla bien de usted. No muchos se preocupan por ellos. Después de recoger todo lo necesario, Alejandro pagó y cargó las bolsas al auto. Mientras conducía de regreso al hogar, no podía dejar de pensar en lo que Rosa había dicho sobre el collar. ¿Por qué lo había mencionado justo ahora? ¿Era solo nostalgia o había algo más detrás de su historia? Al llegar al hogar, Lourdes lo recibió con una sonrisa agradecida al ver los materiales. Esto nos ayudará muchísimo, Alejandro. Los residentes ya notaron algunos cambios y están emocionados de ver qué más haremos. Eso me da gusto, pero también quiero hablar con algunos de ellos. Hay una historia que necesito desentrañar y creo que podrían ayudarme. Lourdes levantó una ceja con curiosidad, pero no preguntó más. Alejandro sabía que no era común para alguien de su posición involucrarse tanto en algo tan personal, pero sentía que este era un camino que debía seguir. Entró al comedor, donde varios residentes estaban sentados jugando a las cartas o charlando. Se acercó a un grupo en el que reconoció a don Miguel, un hombre de cabello blanco y gafas gruesas que siempre tenía una anécdota interesante que contar. Don Miguel, ¿puedo sentarme con ustedes? Claro, joven. ¿Qué lo trae por aquí? ¿Ya vino a ganarnos en el dominó? Alejandro rió mientras tomaba asiento. Hoy no vine a jugar, pero sí necesito su ayuda. Quiero saber si alguien aquí recuerda algo sobre un collar que pertenecía a la abuela de Rosa. El grupo intercambió miradas y por un momento, el comedor se llenó de un silencio expectante. Finalmente, don Miguel habló. Ah, sí, el famoso collar. Recuerdo que Rosa y su hermana solían hablar mucho de él. Decían que tenía un significado especial para su familia, pero después de que su hermana se fue, nunca volvimos a verlo. Una de las mujeres del grupo, doña Carmen, intervino. Dicen que lo escondieron en algún lugar de la casa donde vivían antes. Era una casa grande, llena de rincones secretos.
Alejandro se inclinó hacia adelante, intrigado. ¿Alguien sabe dónde está esa casa? Doña Carmen negó con la cabeza, pero don Miguel frunció el ceño, como si intentara recordar algo. Creo que la casa está abandonada. Está en las afueras del pueblo, cerca del río. Pero nadie ha ido por ahí en años. Alejandro sintió una chispa de emoción. Gracias. Eso es todo lo que necesitaba saber. Esa tarde, decidió visitar el lugar. Antes de salir, pasó por la sala común para informar a Rosa. La encontró sentada junto a la ventana, mirando hacia el jardín. Rosa, voy a ir a tu antigua casa. Quiero ver si encuentro algo sobre el collar. Rosa lo miró sorprendida, pero también con un brillo de nostalgia en los ojos. No tienes que hacer esto, Alejandro. Es solo un recuerdo del pasado. Tal vez para ti sea un recuerdo, pero siento que hay algo más. Algo que podría significar mucho para ti. Rosa suspiró y tras un momento, asintió. Ten cuidado. Esa casa guarda muchos recuerdos, pero también muchas heridas. Alejandro tomó sus palabras en serio mientras conducía hacia las afueras del pueblo. El paisaje cambió gradualmente. Las calles adoquinadas dieron paso a un camino de tierra rodeado de árboles altos. Finalmente llegó a una vieja casona de estilo colonial, con paredes descoloridas y ventanas rotas. La maleza había crecido alrededor, dándole un aire de abandono melancólico. Al entrar, el aire estaba cargado de polvo y el eco de sus pasos resonaba en el espacio vacío. Las paredes mostraban grietas y las tablas del suelo crujían bajo su peso. Alejandro se detuvo en lo que parecía haber sido la sala principal, donde un viejo piano de madera se encontraba cubierto de telarañas. Podía imaginar a Rosa y su hermana jugando allí de niñas, llenando el espacio con risas. Se dirigió a la habitación que don Miguel había descrito como el posible escondite. Era un cuarto pequeño con un armario empotrado y un ventanal que daba al jardín trasero. Alejandro revisó cuidadosamente cada rincón, pero no encontró nada. Estaba a punto de rendirse cuando notó algo extraño en el suelo. Una tabla que parecía estar más suelta que las demás. Con un poco de esfuerzo, logró levantarla y encontró una pequeña caja de madera escondida debajo. Su corazón latía con fuerza mientras la abría. Dentro había una colección de cartas, fotografías antiguas y, finalmente, un collar de diseño intrincado con una piedra azul en el centro. Sostuvo el collar en sus manos, impresionado por su belleza y significado. En ese momento, sintió que había encontrado algo más que un objeto. Había desenterrado una parte importante de la historia de Rosa y su familia. De regreso al hogar, Alejandro entró emocionado a la sala común, donde Rosa todavía estaba sentada. Al verlo, frunció el ceño, confundida. ¿Qué pasó? Sin decir nada, Alejandro se acercó y colocó el collar en sus manos. Rosa lo miró, con incredulidad, y sus ojos se llenaron de lágrimas. No puedo creerlo. ¿De verdad lo encontraste? Estaba en tu antigua casa, justo donde tus recuerdos lo dejaron. Rosa sostuvo el collar contra su pecho, y por un momento parecía que todos los años de distancia entre su pasado y su presente se habían desvanecido. Gracias, Alejandro. No tienes idea de lo que esto significa para mí. Mientras observaba a Rosa, Alejandro sintió que había dado un paso más en su propia transformación. El collar no solo era un símbolo de unidad para Rosa, también era un recordatorio de que el verdadero valor de la vida estaba en las conexiones que formamos con los demás. El día amaneció con un cielo despejado y una suave brisa que hacía susurrar a las hojas de los árboles. Alejandro, aún con la emoción de haber encontrado el collar de Rosa, sabía que su trabajo no terminaba ahí. Había algo más profundo que lo impulsaba, un deseo creciente de transformar el hogar San Andrés en un lugar digno de las personas que lo habitaban. Sentía que el collar era solo el inicio de algo mucho más grande. Ese mismo día, convocó a Lourdes y al resto del personal del hogar para una reunión en la sala común. Las ventanas abiertas dejaban entrar la luz del sol, iluminando las caras expectantes de todos los presentes.
Quiero agradecerles por su dedicación y compromiso, comenzó Alejandro con voz firme pero cálida. Sé que no ha sido fácil trabajar en un lugar con tantas necesidades, pero quiero que sepan que estoy aquí para cambiar eso. Lourdes lo miró con una mezcla de orgullo y curiosidad. ¿Qué tienes en mente, Alejandro? Quiero que el hogar San Andrés se convierta en un modelo a seguir para otros lugares como este. Vamos a renovar las instalaciones, crear espacios donde los residentes puedan disfrutar y conectarse con sus pasiones. Y, sobre todo, vamos a recordarles que aún tienen mucho que ofrecer al mundo. Los aplausos llenaron la sala, y Alejandro notó cómo los rostros de los empleados se iluminaban con esperanza. Después de la reunión, Lourdes se le acercó con una libreta en la mano. Ya tengo algunas ideas sobre lo que podemos hacer. Hay un jardín en la parte trasera que lleva años, abandonado. Podríamos restaurarlo y convertirlo en un lugar donde los residentes puedan relajarse o incluso cultivar sus propias plantas. Alejandro asintió, entusiasmado. Eso suena perfecto. Hagámoslo nuestra primera prioridad. Esa misma tarde, Alejandro y un grupo de voluntarios comenzaron a limpiar el jardín. El lugar, aunque descuidado, tenía un potencial evidente. Las enredaderas habían tomado el control de los muros, y el suelo estaba cubierto de maleza, pero el aroma de la tierra húmeda y el canto de los pájaros daban una sensación de renacimiento. Rosa se acercó lentamente, apoyada en su bastón, observando el ajetreo con una sonrisa suave. Alejandro, al verla, dejó sus herramientas y caminó hacia ella. Rosa, ven a ver. Esto será algo especial. Rosa asintió, y con pasos cuidadosos, se unió a él en el centro del jardín. Este lugar tiene historia, Alejandro. Aquí solíamos celebrar las festividades del hogar, con música y comida. Me alegra que quieras devolverle su vida. ¿Qué te gustaría ver aquí, Rosa? La anciana miró a su alrededor, como si pudiera ver el pasado y el futuro al mismo tiempo. Flores, muchas flores, y un lugar donde podamos sentarnos a charlar. Entonces, eso haremos, respondió Alejandro con determinación. El trabajo en el jardín continuó durante días. Alejandro no solo dirigía el proyecto, sino que también se ensuciaba las manos, ganándose el respeto y la admiración de todos. Poco a poco, los residentes comenzaron a involucrarse. Algunos trajeron semillas, otros compartieron ideas sobre qué plantar, y algunos simplemente se sentaban a observar, disfrutando de la energía renovada del lugar. Una tarde, mientras plantaba girasoles junto a Rosa, Alejandro decidió abrirse un poco más. ¿Sabes, Rosa? Encontrar tu collar me hizo darme cuenta de algo. ¿Qué cosa?, preguntó ella, limpiándose las manos con un pañuelo. Siempre pensé que el éxito se medía por el dinero o los logros. Pero estar aquí, viendo cómo algo tan sencillo como un jardín puede traer tanta alegría, me hace pensar que he estado buscando en los lugares equivocados. Rosa lo miró con ternura y colocó una mano en su hombro. Alejandro, la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Y tú estás compartiendo mucho más de lo que imaginas. Esas palabras resonaron profundamente en Alejandro. Sentía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba encontrando su propósito. El jardín comenzó a tomar forma. Se instalaron bancos de madera pintados a mano, se trazaron senderos de piedra, y los girasoles se alzaron orgullosos hacia el sol. Una fuente antigua, que había estado cubierta de musgo, fue restaurada y volvió a funcionar, llenando el aire con el sonido relajante del agua. Cuando todo estuvo listo, Alejandro organizó una pequeña inauguración para los residentes y el personal. La tarde estaba adornada por el aroma de las flores recién plantadas y el murmullo de las hojas bajo el viento. Se colocaron mesas con limonada y pastelitos caseros, y un grupo local de músicos llegó para amenizar la ocasión. Rosa, sentada en uno de los bancos nuevos, miraba todo con ojos brillantes. Lourdes se acercó a Alejandro mientras ambos observaban la escena. «Lo lograste. Esto es más de lo que cualquiera podría haber esperado».
Alejandro negó con la cabeza, sonriendo. No lo hice solo. Esto es el resultado de todos los que han creído en este lugar. En medio de la celebración, Rosa llamó a Alejandro con un gesto. Cuando él se acercó, ella le tomó las manos con firmeza. Gracias por devolvernos algo que pensábamos que habíamos perdido. Es solo el principio, Rosa. Quiero hacer mucho más. Rosa sonrió, y en su mirada había algo más que gratitud. Había orgullo. Alejandro sintió que, de alguna manera, estaba honrando no solo a los residentes, sino también a las generaciones que habían pasado por el Hogar San Andrés. Esa noche, mientras se despedía de todos, Alejandro se detuvo un momento frente al jardín iluminado por pequeñas lámparas solares. Sentía una paz que no había experimentado antes. El hogar ya no era solo un lugar en su lista de proyectos. Era un símbolo de algo más grande, una conexión con lo que realmente importaba en la vida. Al salir del hogar, el sonido de la fuente lo siguió, como un recordatorio constante de que estaba en el camino correcto. Por primera vez, Alejandro no pensaba en el futuro con ansiedad, sino con esperanza. Y eso, para él, era un cambio monumental. La tarde comenzaba a caer sobre la ciudad. El sol se despidió lentamente, tiñendo el cielo de tonos naranjas y dorados, mientras Alejandro caminaba con paso decidido hacia el Hogar San Andrés. Esa mañana había tenido una reunión importante en la oficina, pero su mente no lograba despejarse. Algo en su interior lo llamaba de vuelta a ese lugar que, cada vez más, parecía ser su verdadera vocación. Desde la restauración del jardín, las cosas en el hogar habían mejorado notablemente, pero algo faltaba. Al llegar, se detuvo un momento en la puerta del hogar, observando el edificio con una mirada profunda. El hogar ya no era solo un refugio para los ancianos, sino un símbolo de esperanza renovada. Sin embargo, aún no había resuelto la pieza que lo inquietaba. La historia del collar perdido seguía siendo una sombra que rondaba su mente. El misterio que Rosa había mencionado no lo dejaba tranquilo, y algo en su interior lo empujaba a seguir investigando. Es un símbolo, pensó mientras caminaba hacia el vestíbulo. Algo más grande que solo un pedazo de joyería. Dentro del hogar, la atmósfera estaba tranquila. Los residentes se encontraban en su mayoría en la sala de estar, algunos leyendo, otros disfrutando de una partida de dominó, o simplemente conversando. Rosa, como siempre, estaba en su silla, cerca de la ventana, mirando el exterior con una expresión que combinaba nostalgia y serenidad. Cuando vio a Alejandro, sus ojos se iluminaron. «Alejandro, hijo, ven aquí», lo llamó con un suave movimiento de su mano. Alejandro se acercó con una sonrisa en el rostro y se sentó junto a ella, notando que su presencia siempre traía consigo una calma especial. «¿Cómo estás, Rosa?», preguntó, mirando su rostro arrugado pero lleno de sabiduría. «Bien, bien, solo pensaba en mi abuela», respondió ella mirando al vacío. «Ella era muy especial para mí, ya sabes. Siempre nos enseñó a valorar las pequeñas cosas de la vida». Alejandro la miró en silencio, esperando que continuara. No podía evitar sentir que, en ese momento, había algo más profundo en sus palabras. «Me has hablado de tu abuela muchas veces, Rosa». Su voz se suavizó. «¿Qué ocurrió con ese collar del que hablas? ¿Por qué es tan importante?». Rosa se quedó en silencio por unos momentos, como si estuviera buscando las palabras exactas para contar lo que había guardado durante tanto tiempo. Finalmente, con un suspiro profundo, comenzó a hablar. «Mi abuela. Ella vivió una vida llena de sacrificios, Alejandro. El collar, ese collar que menciono, era un regalo de su primer amor. Un amor que nunca pudo ser, porque mi familia no aprobó esa relación. El collar era su recuerdo de algo que nunca se concretó, pero que siempre permaneció en su corazón». Alejandro la miraba atentamente, comprendiendo por fin el peso emocional de esa pieza de joyería. «¿Y qué pasó con él?», preguntó, con curiosidad. Rosa lo miró fijamente. Sus ojos se llenaron de tristeza. «Mi madre lo escondió»,
Nunca entendí por qué lo hizo, pero cuando mi abuela murió, ese collar desapareció y nunca lo encontré, a pesar de mis esfuerzos por buscarlo. Es como si mi familia quisiera borrar ese capítulo de la vida de mi abuela, como si su amor nunca hubiese existido. Alejandro sintió una punzada en el pecho. El dolor que emanaba de Rosa era palpable. Decidió que, independientemente de lo que costara, encontraría ese collar, no solo para ella, sino para honrar la memoria de una historia de amor perdida. Voy a ayudarte a encontrarlo, Rosa, lo prometo. Los ojos de Rosa se llenaron de gratitud y una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. No sabes lo que significa para mí, Alejandro. Este collar no es solo una joya, es el recordatorio de un amor que, aunque no fue vivido, fue tan real como cualquier otro. Si lo encuentras, será como darle paz al alma de mi abuela. Con esas palabras resonando en su mente, Alejandro comenzó su investigación. No iba a ser fácil, pero sabía que tenía que hacerlo. Esa misma tarde, después de su conversación con Rosa, se dirigió a la biblioteca del hogar para investigar más sobre la historia familiar de la anciana. Recurrió a los archivos antiguos, buscando pistas entre las cartas y documentos que los residentes del hogar solían guardar. Pasó horas sumergido en ese mar de papeles amarillentos y envejecidos, pero no encontró mucho. Al día siguiente, decidió hablar con algunos de los miembros más viejos de la familia de Rosa. Fue un viaje largo hasta la casa donde había crecido Rosa, un lugar alejado de la ciudad, en las colinas que rodeaban el pueblo. La casa, aunque ya algo deteriorada, todavía tenía ese aire nostálgico, como si las paredes pudieran contar historias de otros tiempos. Alejandro tocó el timbre, y una mujer mayor, que parecía la hermana de Rosa, le abrió la puerta. «¿Cómo está Rosa?», preguntó con una voz apagada. «Está bien», respondió Alejandro con una sonrisa educada. «He venido a hacer algunas preguntas sobre el collar de su madre. Quizás pueda ayudarme a entender su historia». La mujer lo miró con recelo, pero finalmente lo invitó a entrar. Alejandro se sentó en una silla de madera, observando el ambiente. La casa tenía una atmósfera solemne, casi como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. «Mi hermana nunca dejó de hablar de ese collar», dijo la mujer mientras preparaba una taza de té. «Pero no te hagas ilusiones, ese collar nunca se encontró. Si lo hubo, se perdió en las sombras del pasado. Mi madre nunca permitió que habláramos de él». Alejandro no se desanimó. Sabía que aún quedaban cabos sueltos. Decidió seguir investigando, tocando puertas y rastreando viejos recuerdos que los demás preferían olvidar. Cada nueva pista lo acercaba más a la verdad, pero también aumentaba su ansiedad por cumplir la promesa que le había hecho a Rosa. El día siguiente lo llevó a una antigua tienda de antigüedades en el centro del pueblo, un lugar olvidado por el tiempo. El dueño, un hombre de apariencia excéntrica, parecía saber más de lo que decía. Alejandro le mostró una foto de Rosa con el collar, y el hombre, al verla, reaccionó de forma extraña. «Ese collar lo he visto antes», dijo en voz baja, casi como si temiera hablar demasiado alto. Alejandro, intrigado, lo miró fijamente. «¿Dónde? ¿Dónde lo vio?». El hombre dudó, pero al final, con un suspiro, le señaló una vieja caja de seguridad en el fondo de la tienda. «Eso es todo lo que puedo decirte, joven. El collar está en manos equivocadas, pero no puedo ayudarte más». Con el corazón acelerado, Alejandro abandonó la tienda con más preguntas que respuestas. Pero una cosa estaba clara: estaba más cerca que nunca de resolver el misterio. Y Rosa, su amiga y aliada, merecía esa verdad. La mañana estaba fresca y soleada, un día perfecto para caminar por las calles empedradas del pueblo. Alejandro, con la mente llena de pensamientos, salió temprano de su casa, decidido a continuar su búsqueda. El collar de Rosa seguía siendo un misterio, pero él no podía dejar que el peso de la promesa se convirtiera en una carga. Quería encontrarlo, no solo porque era importante para ella,
sino porque de alguna forma había llegado a sentir que esa pieza de joyería representaba algo más grande, algo que estaba más allá de lo material. Era un símbolo de amor, de sacrificios, de recuerdos ocultos en el tiempo. El sol iluminaba las casas de colores pastel que bordeaban la calle principal, mientras la gente comenzaba a salir para hacer sus compras o simplemente disfrutar del día. La vida en el pueblo parecía transcurrir con una calma que contrastaba con el agitado ritmo de la ciudad. Sin embargo, Alejandro no podía dejar de sentir que cada rincón de ese lugar escondía secretos que aún no estaban listos para ser revelados. Decidió que esa mañana iría a la vieja iglesia del pueblo, un lugar que Rosa siempre había mencionado como uno de los sitios más significativos para ella y su familia. Quizá allí, entre las sombras de sus recuerdos, podría encontrar alguna pista sobre el collar. La iglesia, aunque modesta, se erguía en el centro del pueblo, con sus paredes de piedra y un reloj antiguo que siempre marcaba las horas con una precisión que parecía sobrehumana. Al llegar, Alejandro entró con cautela, como si no quisiera perturbar la paz que reinaba en el interior. El eco de sus pasos resonaba en el silencio de la nave principal, mientras las luces suaves del sol se filtraban por las vitrinas de los vitrales. La atmósfera era solemne, como si cada rincón de ese lugar estuviera impregnado con los susurros de miles de historias olvidadas. Se dirigió hacia el altar, donde una imagen de la Virgen María, cubierta con flores frescas, vigilaba desde su pedestal. «Hola», dijo Alejandro en voz baja, casi como si estuviera hablando consigo mismo. Sus ojos recorrieron el lugar, pero no veía a nadie. Entonces una voz suave lo sacó de sus pensamientos. «¿Busca algo, joven?» Alejandro se giró rápidamente, encontrándose con una mujer mayor que vestía un hábito sencillo y un rosario en las manos. Tenía una expresión amable, pero sus ojos parecían conocer los secretos del mundo. «Buenas», respondió Alejandro, un tanto sorprendido. «Estoy buscando algo que pertenece a una amiga mía. Tal vez usted pueda ayudarme». La mujer lo miró con curiosidad, sin mostrar señales de alarma. Alejandro sentía que había algo en su mirada que lo invitaba a hablar sin reservas. «Mi amiga Rosa», comenzó a explicar. «Ella me habló de un collar muy especial, uno que pertenecía a su abuela. Según ella, el collar tiene un significado muy profundo para su familia. Quisiera saber si hay algo relacionado con ese collar aquí, en la iglesia». La mujer lo observó durante unos momentos como si estuviera evaluando sus palabras. Finalmente, asintió lentamente. «Lo que buscas no es fácil de encontrar, joven, pero quizás la iglesia tenga algo que te ayude». Se alejó unos pasos hacia una pequeña puerta lateral, cubierta por una cortina de terciopelo rojo. Alejandro la siguió, aunque algo en su interior le decía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo. La mujer le hizo señas para que se acercara a una pequeña capilla en el fondo, donde había un altar dedicado a los santos ancestros del pueblo. En el altar había varias reliquias, entre ellas una caja de madera tallada que parecía estar allí desde tiempos inmemoriales. «Mi madre», comenzó la mujer mientras destapaba la caja, «siempre decía que las reliquias guardan más que recuerdos. A veces el tiempo se olvida de los objetos, pero ellos nunca se olvidan de nosotros». Alejandro observó la caja con atención. Era pequeña, pero en su interior había una serie de objetos viejos, muchos de los cuales parecían pertenecer a alguna de las familias fundadoras del pueblo. En medio de esos objetos, algo brilló a la luz tenue de las velas. Era un collar. El corazón de Alejandro dio un salto en su pecho. ¿Podía ser este el collar de Rosa? La mujer lo observó, como si esperara su reacción. «Es el collar», dijo él casi sin aliento. «¿Es de Rosa?» La mujer negó con la cabeza lentamente, pero su expresión era misteriosa. «Este collar no pertenece a Rosa, pero sí pertenece a su familia. Este es el collar que su abuela perdió, el que guardó en secreto durante tantos años. Lo que no sabe Rosa es que el collar estuvo aquí, bajo la protección de la iglesia, todo este tiempo.
El descubrimiento fue como una revelación. Alejandro sentía como si el tiempo hubiera jugado con él, guiándolo hasta ese momento. Había encontrado lo que había estado buscando, pero también había encontrado algo mucho más grande. El collar no solo representaba el amor perdido de una generación, sino también la conexión profunda entre las familias y el pueblo. ¿Por qué se ocultó?, preguntó Alejandro a un incrédulo. La mujer suspiró y se sentó en un banco cercano, como si estuviera preparándose para contar una historia muy antigua. El collar fue guardado porque tenía un poder que muchos no entendían. No era un simple objeto de adorno, sino una pieza cargada de historias, de pasiones y traiciones. Tuvo que ser protegido de aquellos que querían usarlo para fines egoístas. La familia de Rosa no estaba lista para conocer la verdad. El misterio del collar se había desvelado ante sus ojos, pero las preguntas seguían siendo muchas. ¿Por qué se había mantenido en secreto por tanto tiempo? ¿Qué otra verdad ocultaba ese collar? Alejandro miró la reliquia con una nueva comprensión. Había llegado a este pueblo en busca de respuestas, y aunque había encontrado lo que buscaba, sabía que aún quedaba mucho por descubrir. Su promesa a Rosa estaba más viva que nunca, y el viaje que había comenzado tenía ahora un significado mucho más profundo. «Gracias por mostrarme esto», dijo Alejandro, agradecido pero con la sensación de que algo aún no estaba cerrado. La mujer lo miró una última vez antes de cerrar la caja. A veces los secretos se deben guardar para que el tiempo los haga comprender, y a veces los secretos necesitan ser revelados para que el amor sea liberado. Con esas palabras, Alejandro salió de la iglesia, con el collar en sus manos y el corazón lleno de preguntas. La brisa de la tarde acariciaba suavemente las hojas de los árboles mientras Alejandro regresaba al pueblo con el collar en las manos. La sensación de tener un pedazo de historia entre sus dedos lo llenaba de una emoción indescriptible. El collar no era solo un objeto de valor, sino el vínculo que unía el pasado y el presente de Rosa y su familia. Sin embargo, a pesar de haber encontrado la pieza clave, algo seguía rondando en su mente. ¿Por qué había permanecido oculto tanto tiempo? ¿Qué más debía saber Rosa sobre su historia? Mientras caminaba por las calles empedradas, pensó en lo que había sucedido la última vez que estuvo con ella. Rosa había estado esperando respuestas, y ahora tenía algo que ofrecerle, pero al mismo tiempo, él sabía que nada sería tan sencillo. La verdad no siempre se revelaba de manera clara y sencilla. A veces, había que buscarla en los lugares más oscuros, en las historias no contadas, en las sombras de lo que parecía evidente. Se acercó al hogar de ancianos, un edificio de paredes de adobe que aún guardaba el eco de los días felices de los residentes. Allí, en ese espacio lleno de recuerdos y vivencias compartidas, sabía que Rosa lo estaría esperando. Cada vez que pensaba en ella, veía una mujer de espíritu indomable aunque envejecida por los años y las dificultades, pero también veía la dulzura en sus ojos, la misma que había visto en el rostro de su abuela, y entendía que esas pequeñas cosas, esos gestos de ternura y cariño, eran los que realmente valían la pena. Al entrar, el familiar aroma a flores, frescas y madera envejecida lo envolvió. Las risas y los murmullos de los residentes se escuchaban desde el pasillo, pero fue el silencio que encontró al llegar a la sala de estar lo que realmente le llamó la atención. Rosa estaba allí, sentada junto a la ventana mirando hacia el jardín, como si esperara a alguien o estuviera perdida en sus pensamientos. «Hola, Rosa», dijo Alejandro con suavidad, acercándose a ella. Rosa levantó la vista y le sonrió, pero algo en su mirada denotaba una inquietud, como si supiera que algo importante estaba por suceder, aunque no pudiera poner en palabras exactamente qué era. «Alejandro», susurró ella, con voz suave y quebrada. «Pensé que tal vez hoy no vendrías, pero me alegra verte». Alejandro se sentó junto a ella, tomando su mano arrugada en la suya. El calor de su piel lo reconfortó y por un momento, el peso de su búsqueda desapareció. Ahora solo existían ellos dos compartiendo un espacio de paz que, de alguna manera, parecía eterno.
Rosa, tengo algo que mostrarte, dijo Alejandro, con voz baja pero llena de emoción, con una delicadeza que solo alguien con la sabiduría de los años podía tener. Rosa lo miró y sus ojos brillaron con un destello de curiosidad. Alejandro sacó lentamente el collar de su bolsillo y lo colocó en sus manos temblorosas. Rosa apenas podía creerlo. Al ver el collar, algo en su rostro cambió, como si una capa de años de soledad cayera de golpe. Su expresión se suavizó y sus labios se curvaron en una sonrisa nostálgica. «Es el collar de mi abuela. ¿Cómo lo encontraste?» Alejandro no podía dejar de mirarla. La emoción que sentía al ver su reacción era indescriptible, pero sabía que aún quedaban muchas preguntas sin responder. «Lo encontré en la iglesia, en una caja escondida. La hermana que trabaja allí me dijo que había estado allí todo este tiempo, protegido. Pero hay algo que no entiendo, Rosa. ¿Por qué lo escondieron? ¿Por qué no te lo dijeron antes?» Rosa lo miró fijamente, con los ojos llenos de una tristeza profunda que no lograba esconder. Cerró los ojos un momento, como si buscara la manera correcta de explicar lo que había guardado en su corazón durante tanto tiempo. «Es difícil de explicar, Alejandro», empezó, su voz temblorosa. «Mi familia siempre estuvo marcada por el miedo y la desconfianza. El collar no era solo un adorno, era un símbolo de poder, de una herencia que algunos querían controlar y otros destruir. Mi abuela nunca quiso que cayera en manos equivocadas. Por eso lo escondió. Sabía que si se enteraban de su valor, habría quien intentaría arrebatárselo». Alejandro la escuchaba atentamente, y algo en su corazón se apretó. Las palabras de Rosa tocaban una fibra profunda en su ser, como si ella estuviera compartiendo con él no solo una historia personal, sino una lección sobre el sacrificio y la supervivencia. Pero, ¿por qué ocultar tanto? ¿Por qué mantener el secreto por tantos años?, preguntó Alejandro sin poder evitarlo. Rosa suspiró y con un gesto suave acarició el collar entre sus manos. «Porque la verdad puede ser una carga demasiado pesada. A veces las historias que no se cuentan son las que menos duelen. Y mi abuela sabía que si el collar se encontraba, habría que enfrentarse a los fantasmas del pasado. La familia de mi abuela, la gente que amaba, estaba rota por dentro. Todos luchaban por su propio interés. El collar era una pieza en ese rompecabezas de dolor y traición. La revelación de Rosa lo dejó pensativo. De alguna manera sentía que esta historia no solo afectaba a Rosa, sino que también lo había tocado a él de una forma profunda. La vida de Rosa, sus sufrimientos, sus alegrías perdidas, todo esto le hablaba de la humanidad que compartían. «Lo siento mucho, Rosa», dijo Alejandro con voz entrecortada, sin saber cómo consolarla. Rosa lo miró y por un momento sus ojos se suavizaron. Su rostro, marcado por la vida, parecía menos duro ahora. «No llores, Alejandro», dijo, tocando su rostro con una mano temblorosa. «La vida nos enseña a seguir adelante. A veces el pasado se lleva lo mejor de nosotros, pero lo que importa es lo que decidimos hacer con lo que queda. Y tú, Alejandro, me has dado algo más grande que el collar. Me has dado esperanza». Alejandro sintió que algo dentro de él cambiaba. El collar ya no era solo un objeto de valor, sino un símbolo de todo lo que Rosa había vivido, de todo lo que él también había aprendido al estar cerca de ella. Y entonces comprendió. No solo se trataba de devolverle el collar, sino de devolverle la dignidad y el derecho a ser escuchada. «Rosa, quiero que sepas algo. Esto no se acaba aquí. El collar puede ser un símbolo, pero lo que tú has hecho por este lugar, por estos ancianos, por todos nosotros, es lo que realmente importa». Rosa lo miró, sonriendo con una dulzura que le rompió el corazón. «Y tú, Alejandro, has hecho más de lo que jamás imaginé. Gracias por darme este regalo. Gracias por darme un motivo para seguir soñando». El aire se llenó de un silencio profundo, pero lleno de significado. En ese momento, el pasado y el presente se entrelazaron, y Alejandro entendió que la verdadera riqueza no estaba en el oro ni en las joyas,
sino en los lazos humanos que creaba a lo largo de su vida. El sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas que rodeaban el pequeño pueblo, tiñendo el cielo de tonos naranja y púrpura. La brisa, fresca del atardecer, acariciaba las calles empedradas, y las luces suaves del hogar de ancianos brillaban con calidez en la distancia. Alejandro se acercaba al edificio con el paso firme pero reflexivo de alguien que sabe que lo que está por suceder cambiará su vida para siempre. Había pasado semanas reorganizando su vida, priorizando lo que realmente importaba. Pero hoy, con la exposición a punto de abrir, algo le decía que esto iba a ser un hito importante, no solo para él, sino para todos los que habían llegado a ser parte de su vida. A lo lejos, podía escuchar las risas y las conversaciones de los residentes que se habían reunido en el salón principal para preparar los últimos detalles. El bullicio le resultaba reconfortante, casi como si el lugar, antes tan silencioso y sombrío, ahora estuviera lleno de vida, de recuerdos y de historias por contar. Cada uno de esos ancianos había vivido una vida llena de emociones, de victorias y derrotas, y él estaba allí para honrarlos. Al entrar, el aire se llenó del aroma de flores frescas y música suave. Los residentes, con sus rostros arrugados, pero llenos de brillo en los ojos, estaban sentados alrededor de una serie de mesas decoradas con recuerdos y fotografías de sus vidas pasadas. Rosa estaba en un rincón, rodeada de otras mujeres, y aunque su figura ya no era tan ágil como antes, su presencia irradiaba una energía que hacía que todos a su alrededor se sintieran más vivos. Alejandro se acercó a ella, y en cuanto ella lo vio, una sonrisa cálida se dibujó en su rostro. «Alejandro, qué gusto verte», dijo Rosa, levantándose lentamente de su asiento, con una energía que no parecía coincidir con la fragilidad de su cuerpo. «La exposición está tomando forma, Rosa. Estoy feliz de que lo estemos logrando», respondió él, dejando que su voz reflejara la emoción que sentía en ese momento. «Lo sé, hijo». Rosa lo miró con una suavidad en la mirada, como si quisiera decirle algo más, algo que llevaba mucho tiempo guardado. Pero se detuvo. Finalmente, con un suspiro, añadió: «Aquí, estamos celebrando más que solo un evento. Estamos celebrando nuestras vidas, nuestras historias». Alejandro la observó por un momento, consciente de que su abuela ya no era la mujer que solía ser, pero también de que su corazón seguía latiendo con la misma fuerza con la que había vivido tantos años. Sentía que, en cierto sentido, ella lo había llevado a entender lo que realmente importaba. La vida no se medía en grandes logros ni en riquezas materiales, sino en los momentos compartidos, en las memorias que se atesoran y se transmiten a las generaciones futuras. El salón se llenó poco a poco de más personas. Varios jóvenes, curiosos por conocer las historias de aquellos que habían vivido tanto, se habían sumado a la exposición, creando una atmósfera intergeneracional que enriquecía aún más la actividad. Entre ellos, se encontraba Laura, la hija de Alejandro, quien había comenzado a involucrarse en el proyecto con el mismo entusiasmo que su padre. «Papá, ¿cómo te sientes?», preguntó Laura, con una sonrisa que reflejaba tanto la gratitud como el orgullo de ver a su padre tan entregado. «Estoy bien, Laura. Es difícil de describir, pero siento que, después de todo lo que he hecho, hoy, finalmente, he encontrado lo que realmente importa», respondió él, tocando suavemente la mano de su hija, quien observaba la sala con una admiración visible. La exposición comenzaba, oficialmente, y las luces del salón se apagaron para dar paso a las historias que se proyectaban en las paredes, historias de amores perdidos, de logros inesperados y de sueños alcanzados. A medida que las proyecciones se sucedían, Alejandro veía las caras de los ancianos iluminadas por las imágenes de su pasado. En sus ojos, podía leer tanto la nostalgia como la gratitud. Cada recuerdo, cada anécdota, era una forma de decir: «Aquí estuve, aquí viví, aquí soy». En ese momento Alejandro entendió lo que Rosa le había querido decir. La verdadera riqueza no estaba en lo que uno tenía,
sino en las huellas que dejaba en los demás, en la forma en que compartía su vida. Había algo más grande que el dinero o la fama. Era la conexión que uno podía hacer con los demás, la capacidad de ser recordado, no por lo que se había logrado, sino por lo que se había dado. Rosa se acercó a él en silencio, con una expresión pensativa. Tomó su brazo y lo guió hacia una de las mesas, donde una gran fotografía de su abuela adornaba el centro. En ella, Rosa estaba joven, rodeada de amigos y familiares, sonriendo de oreja a oreja. Era una foto que representaba toda la esperanza y la vitalidad de su juventud, algo que ya parecía muy lejano. «Esta foto me recuerda tanto a mi abuela», dijo Rosa, su voz suave, casi como si estuviera hablando consigo misma. Cuando miras hacia atrás, solo puedes ver las sonrisas, pero nunca lo que realmente sucedió para llegar allí. Alejandro la miró con compasión, comprendiendo de alguna manera lo que quería decir. El pasado nunca era perfecto, pero las cicatrices del camino también eran parte de la historia que nos hacía quienes éramos. «Lo sé», respondió Alejandro tomando un momento antes de hablar. «Pero lo que realmente importa es lo que hacemos con el presente. Lo que tú has hecho aquí, Rosa, lo que has compartido con todos nosotros, es lo que realmente quedará». Rosa lo miró fijamente, una expresión de gratitud y amor en su rostro. No necesitaba más palabras. Alejandro había entendido la lección que ella había tratado de transmitirle durante tanto tiempo. El verdadero legado no era un objeto o una fortuna, sino el amor y las conexiones que uno deja atrás. A medida que la noche avanzaba, más y más personas se acercaban al hogar de ancianos, algunos por curiosidad, otros por interés genuino. Los rostros de los ancianos se iluminaban al compartir sus historias con los jóvenes que escuchaban con atención. La conexión entre generaciones era palpable, y por primera vez en mucho tiempo, el lugar parecía estar lleno de esperanza. Cuando la exposición llegó a su fin, Rosa se acercó a Alejandro una vez más, con una sonrisa que reflejaba todo lo que había vivido y todo lo que había compartido. «Gracias, Alejandro», dijo ella, abrazándolo suavemente. «Has hecho que todos volvamos a sentir que nuestra vida tiene valor, y por eso siempre estaré agradecida». Alejandro no pudo evitar sentir una profunda emoción al escuchar sus palabras. La exposición había sido mucho más que un evento. Era una celebración de la vida, del amor, de las conexiones que habían trascendido generaciones. Y en ese momento, Alejandro sabía que su vida, al igual que la de Rosa, se había transformado para siempre. La noche había caído sobre el pueblo, y las luces titilaban en la distancia como pequeñas estrellas en la oscuridad. La última parte de la exposición había terminado, pero la sensación de lo vivido aún flotaba en el aire. Las risas, los recuerdos compartidos, las historias que habían atravesado generaciones, todo había sido un testimonio de lo que realmente importaba en la vida. Alejandro, con una sonrisa serena, observaba cómo los residentes se despedían, cada uno con un brillo en los ojos que nunca antes había visto. Sentía una calidez en su corazón, una satisfacción profunda por lo que había logrado, pero al mismo tiempo, una especie de nostalgia al ver que esa fase de su vida estaba cerrando. Rosa caminaba lentamente hacia él, apoyada en su bastón, aunque el paso ya no era tan firme como antes. Su mirada seguía llena de vida. Al llegar a su lado, puso una mano sobre su brazo, y Alejandro la miró, reconociendo en su rostro una paz que antes no había visto. Habían compartido tanto en 1900, estos últimos meses, que su vínculo ya no era solo el de una amistad, sino algo mucho más profundo. «Alejandro», dijo Rosa, su voz suave pero firme, «esta noche es especial para mí. No solo por todo lo que hemos hecho juntos, sino porque siento que por fin entendiste lo que te quería enseñar. La vida no se mide por lo que tienes, sino por lo que das. Y tú, hijo mío, has dado mucho más que lo que cualquier riqueza podría ofrecer». Alejandro sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Había algo en ellas que lo tocaba profundamente.
Recordó los días de su vida anterior, cuando el dinero y el éxito eran su único objetivo, cuando la gente a su alrededor era solo un medio para alcanzar sus fines. Pero en esos últimos meses, en ese lugar, había aprendido que el verdadero valor residía en las conexiones humanas, en el legado que dejamos en los corazones de aquellos con quienes compartimos nuestra vida. «Gracias, Rosa», respondió Alejandro, su voz quebrada por la emoción. «Nunca imaginé que un lugar como este me enseñaría tanto. Pensé que venía aquí para ayudar, pero al final, fui yo el que más aprendió». Rosa sonrió, su rostro iluminado por la satisfacción de haber cumplido su misión. Había visto en Alejandro un potencial que él mismo no sabía que tenía. Durante todo este tiempo, lo había guiado sin palabras, mostrándole la belleza de lo simple y lo importante, la amistad, la familia, el amor. Los dos se quedaron allí por un momento, observando el salón vacío que se comenzaba a vaciar de los últimos visitantes. La gente se iba, pero los recuerdos quedaban impregnados en las paredes. Las sonrisas, las lágrimas, las historias compartidas seguían resonando en el aire como una melodía suave y constante. «Voy a hacer algo importante», dijo Alejandro con determinación. «Quiero que esta casa, este hogar, siga siendo un lugar lleno de vida, lleno de amor, lleno de historia, y para eso necesito tu ayuda. Si me permites, quiero que sigas siendo la guía de este lugar. Lo que has hecho por todos aquí, lo que has hecho por mí, no puede terminar». Rosa lo miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. Sabía que Alejandro estaba hablando en serio. No era solo una promesa vacía, sino un compromiso con algo más grande que él mismo. Sabía que, a partir de ese momento, no sería solo un hombre de negocios. Había encontrado algo más grande que su imperio, algo que lo llenaba de verdad. «Claro, hijo, claro que sí. Lo que has hecho aquí no se olvida, y siempre estaré a tu lado para continuar con este legado», respondió Rosa, tocando su corazón con una mano temblorosa. Alejandro asintió con firmeza. El colar de rosa que ahora descansaba sobre su cuello brillaba débilmente bajo la luz suave de la sala. Era un símbolo de todo lo que habían logrado juntos, una memoria que perduraría a través del tiempo. En ese momento, Alejandro entendió lo que Rosa le había querido decir desde el principio. La verdadera riqueza no estaba en lo que poseía, sino en lo que compartía, en el legado de amor que dejaba. «Te prometo que haré todo lo que esté a mi alcance para que este lugar siga siendo un refugio para aquellos que necesitan ser escuchados, cuidados y amados, no solo por lo que somos ahora, sino por lo que podemos ser juntos». Rosa, con una sonrisa tranquila, asentó la cabeza. Alejandro había cambiado, y ella lo sabía. Había encontrado su propósito. Y al hacerlo, había encontrado un propósito para ella misma también. En ese instante, Alejandro se dio cuenta de que la vida no se trataba de ser el mejor en algo. No se trataba de ser el más exitoso ni el más rico. Se trataba de ser humano, de conectar con los demás, de crear algo que perdurara más allá de uno mismo. Y con esa certeza, sintió que el mundo ya no era el mismo lugar. Había abierto su corazón, había hecho nuevas conexiones, y esas conexiones lo habrían de acompañar por siempre. De repente algo le dio una nueva perspectiva. Se dirigió a Rosa con una expresión de confianza que jamás había mostrado antes. «Voy a organizar un evento benéfico, uno muy especial. Vamos a invitar a la comunidad, a los jóvenes, a todos los que puedan aprender de nuestras historias. Quiero que todos sepan lo que hemos creado aquí. Quiero que este lugar sea un ejemplo de lo que el amor y la conexión pueden lograr. Y tú serás la estrella de la noche». Rosa, al escuchar esto, no pudo evitar soltar una risa suave, casi como una niña que acaba de recibir el regalo que más deseaba. «Nunca imaginé que un día tendría un evento en mi honor», dijo, con una mirada entre asombrada y agradecida. «Pero si ese es el camino que tomas, Alejandro, lo seguiré contigo. Siempre». El evento benéfico se celebró poco después y fue un éxito rotundo.
Los fondos recaudados no solo mejoraron las condiciones del hogar de ancianos, sino que también crearon una red de apoyo entre jóvenes y adultos mayores, que compartieron sus historias y se unieron en un propósito común: recordar que lo más importante en la vida es el amor, el compartir, el dar sin esperar nada a cambio. Aquel colar que ahora descansaba en el cuello de Alejandro ya no era solo un símbolo de protección, sino de lo que había logrado al redescubrir el verdadero significado de la vida, las conexiones humanas, el legado que todos podemos dejar en este mundo, y la gratitud que surge cuando entendemos que lo más importante no es lo que tenemos, sino lo que somos para los demás.